Hola amigos, les saluda Leslie Yata Ramírez en la dirección de la portal web Entérate con Leslie. Tenemos enlazados en una entrevista vía Zoom al doctor César Bazán Naveda. Él es candidato a decano del Colegio de Abogados de Lima, que se va a realizar las elecciones este 5 de marzo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El doctor César Bazán Naveda es notario público y él propone, ¿no?, como parte de su plan de gobierno para ser decano, modernizar las instalaciones del CAL, como el policlínico, por ejemplo, reabrir la atención a los agremiados en el cuarto piso del Palacio de Justicia, darle una mayor prioridad, según su plan, a los adultos mayores, ¿no?, al policlínico, al centro de reposo de abogados y abogadas adultas y adultos mayores. Vamos a conversar con él un poco al detalle sobre su plan de gobierno o de trabajo en caso de ganar las elecciones decanales al Colegio de Abogados de Lima. Muy buenos días, doctor César Bazán. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa Entérate con Leslie. Muchas gracias por su invitación. Un saludo a usted, Leslie, y a todos la audiencia. Este es un programa que se transmite a través de las redes sociales y está muy vinculado con grupos de abogados y abogadas jurídicos nacionales e internacionales, así que a usted lo van a ver, ¿no?, en distintas partes del mundo, porque las redes sociales llegan a todas las partes del mundo. Y vamos con la primera pregunta, doctor César Bazán. ¿Cómo usted puede lograr la cero corrupción que usted plantea en su plan de trabajo, ¿no?, en el Colegio de Abogados de Lima? Bueno, la cero corrupción es evitar que la corrupción pueda campear en todo el colegio y en general en todo el Perú. Vea usted, Guamán Poma de Ayala hace 500 años atrás escribía al rey de España en sus cartas, en sus crónicas, informando de los males que afectaban al virreinato, a la colonia. Y uno de ellos, que él magnificaba, decía: la corrupción está enquistada en todos los lugares, en el clero, en el ejército, está enquistado en todas partes. Y terminaba con estas frases, diciendo: y no tiene solución. Mire, ha pasado 500 años desde que él lo escribió y los problemas siguen siendo los mismos. No solamente hablo del Colegio de Abogados, hablo en general de todo nuestro país, de todo el Perú. Y no es que todos seamos corruptos. Lo que sucede es que esa corrupción, esos pocos que son corruptos, pero generan grandes escándalos como en este momento estamos viendo, pasan después y salen como si no hubieran hecho absolutamente nada. Y el mensaje que llega a la sociedad es: ¿qué importa si haces un acto de corrupción? Después no te van a sancionar, no te van a condenar, así que hagan lo mismo todos los demás. Bien, ¿cómo cambiamos esas cosas? Solamente hay una forma de cambiar una mentalidad, una forma de ser, un desarrollo cultural, y es desarrollando culturalmente la honestidad, empezando por enseñar con el ejemplo, no solamente con la palabra de decir no vamos a ser corruptos ni persigamos a la corrupción, sino tomar algunas medidas para evitar que la corrupción salga libre y nosotros mismos actuar administrando el bien común, las cosas del Colegio de Abogados en forma limpia, transparente y con solamente un objetivo: el favorecer a los agremiados, que va a ser un favorecimiento general a toda la sociedad. Quisiéramos cambiar Perú. Sí, doctor También. César, por ejemplo, sí, me parece importante la propuesta que usted plantea, pero yo le voy a hacer una pregunta mucho más profunda, porque nosotros hemos visto cómo ha sido el comportamiento del gremio en todos estos años. Hemos entrevistado a distintos candidatos también, ¿no?, en veces anteriores, y la misma pregunta, es decir, el Colegio de Abogados tuvo un protagonismo institucional muy fuerte, ¿no?, años atrás.
estamos hablando ya hace más de una década, ¿no? Esto, si por no decirle 20 años atrás o 30 años atrás, el Colegio de Abogados de Lima era otra cosa, ¿no? Era un gremio fuerte, empoderado, cuya voz se escuchaba y se tomaba en cuenta. Sin embargo, hoy en día vemos que el Colegio de Abogados ha disminuido, ¿no? Ha ido prácticamente en bajada en cuanto a su protagonismo y liderazgo en la sociedad, en los medios de prensa, en la articulación con los poderes del Estado. Y casos, doctor Bazán, nos sobra para poner como ejemplo, ¿no? En ese sentido. Entonces, ¿cómo va a ser el doctor César Bazán para poder empoderar, ¿no?, al Colegio de Abogados de Lima, guiado con la alternativa de cero corrupción? Que eso creo que pasa por un fortalecimiento en el perfil del abogado, ¿no? Entonces, ¿cómo va usted a articular una situación que en estos momentos los agremiados le están demandando? Bien, todas estas actividades que nosotros proponemos de cero corrupción hacen que haya más bien un compromiso social. Ese compromiso social que asumió el Colegio de Abogados el 31 de julio del año 1804, cuando se fundó, con el propósito de ordenar a la profesión, registrar a los abogados y dar opiniones jurídicas que sean aquellas que la sociedad necesita para solucionar los conflictos u orientarlos, como los abogados sabemos orientar. Para eso hemos estudiado. Pero esas opiniones tienen que ser ponderadas. No digo que sean ajenas a la política, porque la política está metida en todo, pero sí tiene que ser profesional, técnica, razonada, y el Colegio de Abogados debería estar dando opiniones respecto, por ejemplo, del tema que proponen del cambio de la Constitución. Y ahí deberíamos preguntar primero, ¿y qué cosa quieren cambiar en la Constitución? Y nos dijeron en algunas conversaciones que hemos tenido, queremos cambiar la salud para que la salud sea buena para todos. Para eso no necesitamos cambiar la Constitución, ya está allí. Queremos que la educación alcance para todos. Para eso no tenemos que cambiar la Constitución, eso ya está allí. Lo que faltan son actos de gobierno, un buen plan de gobierno para que se pueda ejecutar. Y así como esas otras normas. Por ejemplo, ahora proponen prohibir que dos personas circulen una motocicleta. Y claro, estamos todos aterrados porque en cualquier momento por robar un celular nos arrastran o simplemente nos disparan, no lo sueltan, nos disparan y ya está, estamos aterrados. Pero eso no nos lleva a procurar leyes, normas que sean incompatibles con las costumbres del pueblo. Las motocicletas en el Perú son un medio de transporte, por lo tanto no transportan a una sola persona, sino transportan por lo menos dos. Y si vamos al resto del Perú, vamos a Iquitos, vamos a Pucallpa, vamos a encontrar que hay menos carros circulando y muchísimas más motos circulando. Y no solamente va una persona, va el papá, va la mamá, van los hijos, etcétera. Entonces, el Colegio de Abogados debe dar opiniones jurídicas consistentes con el desarrollo de una teoría del derecho adecuada. Cuando el colegio se ausenta de dar esas opiniones o cuando el colegio pervierte esas opiniones para verterlas con un fin político y no con un fin jurídico, ahí es cuando se ha perdido el nivel. Eso tenemos que recuperarlo y recuperarlo con trabajo, con participación adecuada dentro de la sociedad y teniendo claro que lo nuestro, lo del Colegio de Abogados, es una sociedad de gremio, un gremio, una profesión que debemos desarrollar dando a la sociedad lo que nosotros conocemos. Bueno, yo Empezamos espero, doctor César Bazán, que en realidad quien gane las elecciones, sea usted u otros candidatos,
realmente se trabaje, ¿no? El fortalecimiento de la institucionalidad gremial, aquellas opiniones que eran capaces de hacer retroceder incluso decisiones políticas que afectaban el Estado de Derecho. Esas decisiones, esos pronunciamientos, ¿no? Y ese liderazgo del gremio es lo que se extraña. Es lo que en estos momentos no se entiende cómo es que esto se ha degradado al punto en que nadie le hace caso a lo que diga el Colegio de Abogados de Lima, ¿no? Entonces, eso es realmente lamentable para los agremiados. Yo como agremiada, como abogada, esto me causa mucha frustración saber que después de que hemos trabajado internamente en el gremio, porque hemos presidido comisiones dentro del colegio y conocemos el gremio, no se haya sostenido en un tiempo y espacio ese fortalecimiento institucional. Vamos al otro punto. Pero estamos cambiando, mire, hemos firmado hace 3 días atrás un pacto ético entre los candidatos, todos menos uno, para llevar estas elecciones de la manera más apropiada y Adecuada. respetuosa. Claro, y lo estamos cumpliendo. Eso quiere decir entonces que por lo menos lo que estamos participando en esta contienda, o la mayor parte de lo que estamos participando en esta contienda, ya estamos haciendo un esfuerzo para dar una nueva imagen del colegio. Hay Sí, cosas que se tienen que ir cambiando con el sí. tiempo, pero la voluntad ya está. Eso me parece importante. Doctor César Bazán, quiero hacerle también una pregunta que a colación de lo que usted acaba de sostener. Usted y todos los abogados y abogadas hemos sido testigos de un terrible comportamiento de abogados y abogadas en noviembre del 2019, cuando se llevó a cabo las elecciones de canales. Fue terrible, que tuvo que suspenderse, ¿no? Hubo un problema jurídico que entrampó prácticamente, ¿no?, esta nueva convocatoria de elecciones. Usted recordará ese episodio. Doctor César Bazán, creo que eso es un caso o un hecho que le va a permitir al próximo decano, ¿no?, que pueda, o decana que pueda ver la forma de que si una cosa similar vuelve a pasar, cómo queda la junta directiva, cómo queda el decano o la decana, ¿no?, para no volver a entrampar un proceso de elecciones que mire cuánto tiempo ha demandado para que se convoque. Todo porque había una acción judicial de amparo que no se resolvía, ¿no? Entonces, ¿cómo queda esa junta directiva que tiene que estar subsistiendo en medio de un abismo prácticamente, ¿no? Y es ahí donde realmente se pierde la fortaleza institucional. Sí, vean, estas cosas nos enseñan que nunca más deben repetirse estos actos que ponen al Colegio de Abogados al margen de las obligaciones constitucionales que se le reconoce y que debe aportar el colegio en favor de la sociedad. Pero esto solamente hay una forma de corregirlo, y es que todos los abogados nos pongamos de acuerdo en respetar el sistema, en mantener el sistema, porque no habrá ley que impida que una persona pase una luz roja. Dice, usted no puede pasar la luz roja, y se la pasa de todas maneras. ¿Le pondremos la multa después? Sí, pero igual se la pasó. Mire, en el caso nuestro, la idea es hacer que esas malas interpretaciones que impidieron las elecciones anteriores no se repitan. Esto ha sido cuestión de buena voluntad. Cuando se llevó a cabo esas desastrosas elecciones en el Colegio Guadalupe, yo estuve dentro de las colas y finalmente no sabía qué cola estaba haciendo. Era un horror eso. O sea, Fue un horror. sí, Bien, ficción. después se puso una acción de amparo, pero no para todas las elecciones, sino solamente para guardar el cupo de un miembro del Consejo de Vigilancia. Y con esa medida cautelar que se dictó, se pararon todas las elecciones. Entrampó todo el proceso. Correcto. El principio en derecho es que nadie puede dar más de lo que se pide. El juez no puede dar en materia civil más de lo que se pidió.
Si se pedía solamente separar un cupo para el Consejo de Vigilancia, ¿por qué separaron las elecciones para la Junta Directiva? ¿Por qué separaron las elecciones para delegados? ¿Por qué separaron las elecciones para el representante del colegio ante el Jurado Nacional de Elecciones? ¿Que acaso los abogados no sabemos de derecho? Hubo una mala interpretación por parte de la Junta Directiva y pararon todo. Resultado, se quedaron 2 años más de facto. Ese es un malísimo ejemplo que los abogados hemos dado a la sociedad. Y claro, no teníamos otra alternativa más que soportar esta situación que se estuvo presentando, porque interponer un juicio para que se convoque a elecciones y se realice la asamblea eleccionaria iba a ser un juicio de 4 o 5 años. Y era peor el remedio que la enfermedad. Ajá. Esperamos pacientemente y ya estamos convocados. Doctor César Bazán, ¿cómo pretende reabrir la atención a los agremiados y agremiadas en el 4º piso del Palacio de Justicia cuando ese bien ha estado en litigio? El Poder Judicial es dueño de esa infraestructura, de esa localidad. Claro, pero ese es un juicio que se debió haber defendido mucho mejor de lo que se hizo. ¿Por qué? Porque aquel que era el juez también era la parte. O sea, el Poder Judicial demandó ante el Poder Judicial, ante sí mismo, para que desalojen al Colegio de Abogados. Entonces, de por sí, ya ese juicio estaba viciado desde el principio, por un lado. De otro lado, tenemos que el Palacio de Justicia se construyó con un triple propósito: juntar a todos los juzgados en un mismo lugar y a la sede de la Corte Suprema y poner oficinas para que los abogados atiendan allí, y ahí se dio local al Colegio de Abogados. O sea, la finalidad inicial que ellos alegaban de que estábamos como precarios dentro del 4º piso del Palacio de Justicia, en realidad no existía, porque esa fue la finalidad. Así se construyó, así se inauguró en el año 1936. La defensa de los abogados no fue buena. Bueno, ya lo perdimos. Eso sí, ya lo perdimos. Lo que hay que hacer es reiniciar las conversaciones con el gobierno para que se nos permita volver a los espacios que teníamos antes. Ellos ya no lo necesitan. La Corte Suprema tiene un espacio más que suficiente en todo el edificio como para impedir que el concepto originario se cumpla. Pero eso es un mensaje de buena voluntad. Ahí no podemos obligar absolutamente nada. Más bien está en juego el prestigio del propio Poder Judicial, porque ellos no pueden ser imparciales o decir que son imparciales cuando fueron parciales en su propio caso. O sea, tenemos título moral para poder conversar con ellos, es decirlo en los buenos términos que correspondan. Y será buena voluntad también poderlo hacer. Doctor César Bazán, digamos, ya para ir finalizando la entrevista, nosotros aquí en el Perú hemos recibido varios pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana hace poco, que le ha jalado las orejas muy fuertemente al Estado peruano en lo que respecta a la selección y nombramiento de jueces, ¿no?, en nuestro país, porque el Consejo Nacional de la Magistratura no fundamentaba, no argumentaba las resoluciones con las cuales un juez era destituido o no ratificado en el cargo, ¿no? Entonces, estas situaciones también pasan por ser vistas o de repente tener una opinión institucionalizada de parte del Colegio de Abogados de Lima, porque los que postulan son abogados y abogadas, ¿no? Entonces, ¿cómo César Bazán, llegado a ser decano, va a tomar cartas en el asunto con el tema de la Junta Nacional de Justicia? Porque ahí también tenemos varios problemas, doctor. Así es. Mire, el doctor Domingo García Rada hace muchos años en sus clases señalaba, él enseñaba Derecho Procesal Penal y nos decía, para ser juez se necesita ser buena persona. Y si sabe de derecho, mejor. ¿Qué nos estaba diciendo el doctor Domingo García Rada con esto? Que para ser juez lo que hay que ser
es ser una persona honesta, una persona íntegra, una persona de valores, una persona debidamente formada en casa, porque eso es lo que va a hacer que un juez pueda ser imparcial, que un juez pueda ser justo. Y aquí con el Consejo Nacional de la Magistratura se invirtieron los valores. ¿Qué importa si es honesto o no es honesto? Eso no se juzga. Eso no es materia de concurso. Eso no es materia de valoración. Solamente se juzga cuántos títulos tiene, cuántas maestrías hizo, ¿no? Qué escribió, qué cosa no escribió, etcétera. Lo peor de Y todo, entonces, doctor César Bazán, es sí, que uno también de los requisitos, incluso de postulación para ser magistrado del Tribunal Constitucional, colocan en cuanto a los puntajes que el publicar un artículo tiene más puntaje que un grado académico. O sea, imagínense. eso frustra, ¿no? Evidentemente al aspirante abogado o abogada que se presente, que toda su vida ha trabajado por un perfil profesional honesto, transparente y bueno curricularmente hablando, para que un artículo pese más que en un grado académico, ¿no? Entonces, hay situaciones, doctor Bazán, que los futuros decanos o quien gane estas elecciones va a tener que asumir una gran responsabilidad por limpiar la casa, ¿no? Claro que sí. Entonces, eso es uno de los puntos que yo lo endoso en estos momentos a usted como candidato y se los endoso a todos los candidatos sin excepción para que asuman esta tarea y de ganar o no ganar igual. No todos tenemos que estar ahí. Doctor César Bazán, ¿por Sí. qué no se programó finalmente el sistema de votación electrónico para estas elecciones? Bueno, el sistema de votación electrónico presta algunos elementos de desconfianza todavía en la materia del procesamiento de los datos, de la información y en el conteo de los votos. Y mientras esas dudas no desaparezcan, no tendremos una votación imparcial. Y entonces el colegio ha preferido hacerlas físicas, con todas las incomodidades que esto nos representa. Sin embargo, el hecho de realizarlo en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha aliviado un poco esas presiones que nosotros conocíamos votando en colegios como el Bartolomé Herrera y otros un poco más pequeños. Hay 7 puertas de ingreso, lo malo es que había solamente una puerta de salida, pero la gran cantidad de abogados que fuimos a votar, un poco nos perdíamos en la inmensidad de la universidad. Claro, caminábamos mucho porque nos hacían ingresar por una puerta y resulta que votábamos por el lado opuesto. Pero bueno, fue nuestro ejercicio del domingo. Y ahora que ya sabemos dónde vamos a votar, porque vamos a votar en los mismos lugares, entonces va a ser más fácil. Ya sé que voto en la puerta, en mi caso, ¿no? Voto en la puerta número 8 y la vez pasada entré por la puerta número 3 y tuve que caminarme un par de kilómetros, creo, hasta llegar a donde tenía que votar. Ya vamos a votar con un poco de experiencia. Estos sistemas solamente lo clásico nos ha garantizado que no haya reclamos y hasta ahora el asunto va caminando bastante bien. Esperamos Pero que así habría que termine. ir pensando ya en introducir los sistemas de votación electrónico, despejando estos indicadores de desconfianza en lo que respecta al escrutinio de votos, porque Claro, en realidad, doctor César Bazán, también tenemos que ir como gremio acorde con las nuevas tendencias tecnológicas, modernizándonos, ¿no? Hoy en día la pandemia también nos dejó una enseñanza o nos deja una enseñanza de que lo virtual también se hace indispensable y sería desde la comodidad de tus hogares, de donde te encuentres, votar y cumplir con tu deber, ¿no es cierto? por Muchas supuesto. personas se abstienen de ir justamente porque les causa mucha incomodidad y porque también hay que ser honestos en ese sentido. Tienen aquí grabada en la memoria lo que pasó en las elecciones anteriores y no quieren volver Claro, a exponer. el ejemplo es más o menos lo que está pasando en este momento. Usted está en un lugar, yo estoy en otro distinto y nuestra audiencia está en lugares en donde ellos estén en este momento. Y sin embargo, estamos teniendo una comunicación viable, práctica y sobre todo cumpliendo con la función a la que está destinada. Entonces, más adelante, cuando se establezcan seguramente los procesos de auditoría suficientes
para que los sistemas funcionen, tendrán que funcionar y así votamos todos en nuestras casas y con toda la comodidad del caso. El dictado de clases lo hacemos así. Así, ¿por qué deberíamos finalmente votar por el doctor César Bazán Naveda? 30 segundos para finalizar. Tenemos un equipo conformado por profesores de todas las universidades y en el compromiso lo único que ofrecemos es una nueva gestión con honestidad y eficiencia, porque ahí estará la diferencia que el colegio necesita, la diferencia que el Perú necesita. Lo que nosotros necesitamos es que los valores vuelvan a primar en el sentido democrático de la palabra y de juridicidad para nuestro colegio. Muchísimas gracias, doctor César Bazán Naveda. Le deseamos muchísima suerte también en su candidatura a elecciones de canales del Colegio de Abogados de Lima. Le deseamos mucha suerte a todos los aspirantes, ¿no? Y que gane, pues, quien resulte ganador, sea quien asuma, ¿no?, la responsabilidad de llevar adelante el gremio con el esfuerzo y el apoyo de todos los que lo han acompañado. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable.